Fernando Po es investigador de CONICET. Están trabajando desde el Instituto de Psicología Básica Aplicada y Tecnología en una encuesta digital al respecto del impacto que genera la actual situación de aislamiento. Fernando, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, en el relevamiento ya tienen alguna línea de datos de cómo está respondiendo la sociedad frente a esta situación que, amén del aislamiento, tiene que ver con el peso enorme de la inseguridad respecto de lo que viene en términos económicos, ¿no? Nosotros, sí, buen día. Nosotros tenemos ya, por suerte y por trabajo, tenemos algunos datos que podemos ir compartiendo. Estamos elaborando un informe sobre los datos que tenemos. Nosotros hicimos este relevamiento a partir de el segundo o tercer día de aislamiento, comenzamos a tomar los datos. Y como usted dijo, es un cuestionario digital. Es decir, hay una forma que compartimos digitalmente, las personas la pueden contestar de manera voluntaria, y lo que hicimos fue pedirle a las personas en ese primer momento en que contestaron que nos dejaran algún tipo de contacto por mail para poder contactarnos con ellos de nuevo, enviarles nuevamente el cuestionario pasada una cantidad de días, que en este caso fueron 10 días, y volver a tomar los datos ahí. Y entonces lo que tenemos son comparaciones entre el estado emocional, sobre todo estado emocional, cómo se sentían las personas en términos de depresión, ansiedad, afectividad o afectos positivos y negativos, y el aislamiento vinculado con la edad, el sexo de las personas, los hábitos positivos o negativos, y a partir de ahí hemos podido sacar algunas. No, yo no le diría que son conclusiones, son como resultados preliminares que tenemos, que nos van indicando algunas tendencias de cómo es que el estado de aislamiento afecta a las personas. Nosotros hicimos la pregunta entre muchas preguntas, hicimos la pregunta acerca de si había algún tipo de injerencia de la situación laboral. No es en lo que estamos haciendo en este momento hincapié en los análisis, pero sí le puedo comentar algunos de los resultados que tenemos, si le parece. Sí, por supuesto. Bueno, por un lado, lo que vemos es que en cuanto a la depresión, los síntomas de depresión, que se evalúan tanto la depresión como los otros estados afectivos, ansiedad o afectividad positiva y negativa, los evaluamos con instrumentos psicológicos que tienen evidencia científica, que dicen que son instrumentos válidos para evaluar todos estos aspectos. Entonces, con respecto a la depresión, vemos pequeños, muy leves cambios entre el comienzo y los 10 días del aislamiento. Esos cambios son pequeños y no son, yo diría que no son muy relevantes, porque se mantienen de manera similar los puntajes. Y lo que sí podemos decir con respecto a los síntomas de depresión es que son más marcados en las personas más jóvenes que en las personas mayores. Personas más jóvenes, hablamos de personas entre 18 y 25 años. Uh-huh. Las personas mayores de 60 años, son las personas que mejor se adaptan, no solo en cuanto a la depresión, sino también con respecto a la ansiedad. Con respecto a la ansiedad, hay algo que es interesante. La ansiedad podríamos decir que es una situación anímica de malestar, de incomodidad, de nerviosismo, ¿no? Uh-huh. Que generalmente se experimenta cuando hay alguna situación que es incierta. Bueno, lo que ocurre acá, lo que nosotros vemos es que al comienzo del aislamiento, la ansiedad era mayor entre las personas que pasados los 10 días, es decir, hubo una reducción de la ansiedad que se conoce como ansiedad estado, que es el momento de la ansiedad, no como si soy o no soy una persona ansiosa, sino cómo me siento en un determinado momento. En ese punto lo que vemos es que hay una disminución, como decía, hay una disminución en todos los grupos de edad, y nosotros lo que interpretamos es que al comienzo del aislamiento había mayor incertidumbre con respecto a lo que iba a suceder, incertidumbre con respecto a cómo se iba a organizar, incertidumbre con respecto al abastecimiento de los alimentos, también bastante incertidumbre con respecto a la duración
y con el cambio de las rutinas también, y lo que vemos es que el paso del tiempo posiblemente ayudó a que las personas se adaptaran a esa situación y que sus niveles de incertidumbre bajaran y se expresara también la reducción de la ansiedad. Otro aspecto que nos interesó evaluar son los afectos positivos y negativos en las personas, es decir, en qué medida experimentamos sentirnos mejor o sentirnos peor, como para que quede así graficado de manera sencilla. Lo interesante acá es que el afecto positivo y el afecto negativo, o dicho de otra manera, el afecto positivo era bajo al comienzo del aislamiento, pero disminuyó todavía más cuando pasaron 10 días de aislamiento, a los 10 días de haber hecho la primer toma. El afecto negativo se mantuvo más o menos estable entre el comienzo y el final o la segunda toma, digamos. Aunque, bueno, había ciertos afectos negativos que los valores eran leves y moderados dentro de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que los afectos negativos o el sentirnos mal no cambió mucho a lo largo del tiempo, pero tenemos muchos menos afectos positivos, o sea, es mucho más difícil sentirse bien. Eso disminuye mucho y de manera muy notable. Y algo que es notable también en este caso es que las personas que tienen hijos, que al principio del aislamiento se sentían mejor que las que no tienen hijos, sobre el final del aislamiento, o sea, no sobre el final del aislamiento, sino sobre la segunda toma, se sienten aún peor que quienes no tienen hijos, en términos de afecto positivo. Esa relación del afecto positivo, esa disminución, se relaciona de algún modo con el aumento entre moderado y leve de los síntomas o las sensaciones de depresión. Y tal vez otro dato que vale la pena señalar es cómo afectan los hábitos saludables o los hábitos no saludables sobre el afecto y también sobre los síntomas de depresión. Los hábitos saludables siempre ayudan a que las personas se sientan mejor. Que las personas que mejor se sienten son las que tienen más hábitos positivos. Como hábitos positivos que podemos mencionar, conservar una rutina, o si no se conserva la rutina, tener al menos una rutina establecida para estos días, mantener una conexión con las personas, aunque sea a través de medios virtuales, estar conectados con otros, realizar actividad física aún dentro del hogar, también realizar actividades manuales, cualquiera sean, pueden ir desde cocinar hasta actividades artísticas si uno tiene esas habilidades. Leer también es un hábito saludable que ayuda a experimentar mejores sensaciones positivas, y por el contrario los hábitos negativos, que pueden ser aislarse, consumir alcohol o algún otro tipo de sustancia, fumar o cierta pasividad en las actividades o pérdida de rutina y demás, están más vinculados con sentirse o tener afectos negativos. Ahora te pregunto, en líneas generales, ¿no puede ser que esto sea parte de la tendencia ya que primaba en la conducta de cada individuo? Digamos, yo sé que en el contexto de lo que ustedes están preguntando es difícil establecerlo, pero siempre recuerdo una experiencia que se hizo en Estados Unidos entre la década del 50 y el 70, que siguió por 30 años la conducta de los ganadores de la lotería. Hay una lotería anual, ellos le llaman el loto. Y lo que descubrieron es que las personas que tenían tendencia a deprimirse después de un primer momento de euforia por haber ganado el premio, comprarse la casa que soñaban, el barco que soñaban ellos, volvían a su rutina emocional. Y los que tenían un temperamento distinto, digamos, sí, tenían un pico emocional, pero mantenían su tendencia positiva de mirar la vida, ¿no? Sí. Bueno, hay algunas cosas ahí que se pueden decir. El primer punto es que nosotros no tenemos una medida de referencia de todas estas personas con respecto a estos aspectos que estamos mirando previo al aislamiento. Nuestra medida de referencia en este caso es la primera toma que realizamos, y tenemos la posibilidad de comparar con algunas mediciones que se realizaron o algunos mediciones, para no incluir conceptos técnicos, mediciones previas realizadas en otros estudios con otras poblaciones, no con estas personas. Es decir, contamos con investigaciones previas donde se evalúan estos aspectos
con otros grupos poblacionales y con muestras a veces distintas, por ejemplo, con muestras que pueden ser de personas de España, con muestras mucho más pequeñas. Para dar un ejemplo, el afecto positivo y negativo está el instrumento que nosotros usamos, que yo comentaba que está validado, que tiene evidencia científica de que mide lo que dice medir, fue validado con población argentina, pero con una muestra de 200 personas. Y nosotros estamos trabajando con una muestra inicial de 14.000 personas. Y una segunda muestra, que es la evaluación del segundo término que realizamos, de alrededor de 6.000 personas. Entonces los valores son muy distintos y las comparaciones también son más complejas. Lo ideal en estos casos es poder tener una primera toma con las mismas personas y después ir comparando. Eso obviamente no está porque nadie, nosotros ni nadie pudo Claro. Prevenir que esto iba a pasar. Por supuesto, estamos frente a una situación nueva. Lo interesante que nos parecía era poder llevarlo a la consideración de la audiencia, entendiendo, bueno, claro, que hay varios grupos que están trabajando sobre esto, que es básicamente un momento excepcional de la vida de la humanidad. Claro, ahí hay algo que es importante y es que las condiciones, algunas de las medidas que tomamos nosotros, por ejemplo la ansiedad estado o la afectividad positiva, hacen preguntas que están muy vinculadas con el momento actual de las personas. Puede ser que haya algún tipo de vínculo en cómo las personas experimentan la vida y cómo van a experimentar también esta situación, pero no hay que perder de vista que las situaciones generan en las personas algunas reacciones y experiencias que no necesariamente son las de siempre. Los contextos tienen influencia. Y por otro lado, el ejemplo que usted me daba de la lotería es muy interesante, pero tiene un dato añadido quizás que podemos tener en cuenta que está vinculado con el valor de los aspectos materiales, podríamos decir del dinero en este caso, en la vida sobre el afecto. Y hay mucho trabajo hecho en psicología del consumo, se llama así, que indica que en realidad pasado cierta cantidad de ingresos, de dinero, hay el dinero no afecta, o el bien material no afecta al bienestar de las personas. No genera un cambio perceptible. Y las personas tienden a tener mayores cambios en su manera de experimentar la vida cuando están vinculados a la realización de proyectos claro, a largo plazo, la realización personal. Y eso puede estar ahí interviniendo y que no es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros en este estado de aislamiento social obligatorio. Fernando, gracias, buena jornada, muy amable, muy útil, muy amable. Gracias, José Luis, por el interés, por comunicarse y bueno, a su disposición. Bueno, fantástico, estaremos al habla, muy amable. Fernando Pú, estamos con esto que es contrariamente a lo que dice Marcelo, digo, nadie va a encontrar o extrapolar de esto cuestiones. Estas cosas sirven en el tiempo.